Hola, soy Mateo Díaz y en este video les voy a hablar sobre las unidades de almacenamiento no volátiles, es decir, sobre los discos duros HDD y las unidades de almacenamiento sólido SDD. ¿Qué es un disco duro? En informática, un disco duro es un dispositivo de memoria de gran capacidad integrado en la computadora o conectado a ella, y es ahí donde almacenaremos nuestra información. Disco duro o HDD. Este es un componente informático que sirve para almacenar datos de forma permanente. Esto quiere decir que los datos no se borrarán cuando se apaga la unidad, como pasa en los almacenados por la memoria RAM. La primera empresa en comercializarlos fue IBM en 1956. En específico, el primer computador en incluir un disco duro fue el IBM 350, que podía almacenar alrededor de 4,4 megabytes. Los discos duros están compuestos de piezas mecánicas, y de ahí que se les suele llamar discos duros mecánicos. Utilizan el magnetismo para grabar datos y archivos. Están compuestos de uno o varios discos rígidos que giran sobre un mismo eje dentro de una caja metálica. Ahora, las unidades de estado sólido o SDD. Estas son unas unidades alternativas a los discos duros. Y su gran diferencia con ellos es que mientras los discos duros utilizan partes mecánicas, como dijimos anteriormente, las SSD almacenan los archivos en microchips que contienen memorias flash conectadas entre sí. Los SSD utilizan memorias flash basadas en NAND, es decir, están basadas en la utilización de únicamente compuertas NAND en los circuitos lógicos. Las memorias flash que vienen dentro son no volátiles, por lo que mantienen almacenada la información cuando el disco se desconecta. También no poseen cabezales físicos para grabar los datos, como en los discos duros. En su lugar, tienen un procesador integrado llamado controlador que realiza las operaciones de lectura y escritura de datos. El controlador se encarga de cómo almacenar, recuperar, almacenar en caché y limpiar los datos del disco. Y la eficiencia de este suele determinar la velocidad total de la unidad. Ahora vamos a realizar una comparación entre el HDD y el SDD. Como primer punto vamos a ver la capacidad. Es normal encontrar discos duros entre 1 y 10 terabytes, lo cual es una capacidad de almacenamiento que nos dará de sobra para el uso que le demos al computador. En cuanto a los SSD, por lo general los encontramos con una capacidad de almacenamiento de entre 256 GB y 4 terabytes. En cuanto al consumo de energía, un disco duro consume en promedio de 6 a 7 watts y una unidad de estado sólido consume de 2 a 3 watts. En cuanto al ruido y las vibraciones, los discos duros, por poseer partes mecánicas, suelen generar algo de ruido y leves vibraciones. Los SSD no poseen partes móviles, por lo que no generan ningún ruido ni vibración. En cuanto a la fragmentación, en los discos duros, cuando grabamos archivos de gran tamaño, estos son almacenados en los bloques sólidos, y estos bloques, al irse llenando con el uso, sus archivos que se encuentran grabados tienden a repartirse por los espacios libres del disco, provocando fragmentación. En cuanto en los SSD, al no existir una localización física de los archivos y tampoco un cabezal de lectura, este problema de fragmentación no existe. En cuanto a la durabilidad, los discos duros, al estar constituidos por partes móviles, son más propensos a ser dañados por cualquier tipo de golpe. En cuanto a los SSD, no tienen partes móviles, entonces no presentan el problema de los discos duros, pero hay que recalcar que cada celda de memoria puede ser escrita y borrada un número limitado de veces. En cuanto al tiempo de arranque del sistema operativo, si el sistema operativo se encuentra instalado en el HDD, en promedio se demorará entre 16 y 35 segundos en arrancar. En cuanto por el lado de los SSD, si se encuentra instalado el sistema operativo en un SSD, en promedio se demorará entre 7 y 14 segundos en arrancar el sistema operativo. En cuanto a la transferencia de datos, por lo general un disco duro posee una velocidad de transferencia de entre 50 y 150 megabytes, y los SSD por lo general poseen una velocidad de entre los 200 a 550 megabytes. La afectación por magnetismo. Los discos duros, al utilizar el magnetismo para grabar datos, pueden ocurrir que si se exponen a este ocurra una pérdida de datos. En cambio, en los SSD no se ven afectados de ninguna manera por el magnetismo. En cuanto al costo, el costo de los discos duros son mucho más económicos y los SSD tienen un precio mucho más elevado. Por ejemplo, hablando en relación precio-calidad,
Por alrededor de $150 se puede conseguir un disco duro con una capacidad de almacenamiento de 4 terabytes, y por el lado de los SSD, con el mismo monto de dinero conseguimos un dispositivo con una capacidad de almacenamiento de tan solo 1 terabyte. Como conclusión, podemos decir que a la hora de elegir entre el uno o el otro, nuestro mayor limitante será el presupuesto que vayamos a invertir, pues si lo que deseamos es tener una gran capacidad y gastar poco dinero, optaremos por un disco duro, dejando de lado el tema de la eficiencia al momento de transferir información. Pero si lo que deseamos es mayor eficiencia y velocidad al momento de transferir y leer nuestros archivos, siempre que el dinero nos lo permita, debemos optar por una unidad de estado sólido. Ahora les voy a hablar un poco sobre los tipos de unidades de estado sólido o SSD que existen hoy en día. En primer lugar, la gran diferencia que vamos a encontrar en cada uno va a ser el puerto que utilizan para conectarse a la tarjeta madre. El primero, tenemos que se los conecta por medio del puerto SATA. Después, tenemos los que se conectan por el puerto PCI Express. Y por último, los que se conectan mediante el puerto M2. Comenzaremos con los SSD que se conectan por SATA. Estos, como su nombre lo dice, van conectados al puerto SATA de la placa madre. Este es un puerto muy tradicional, pero tiene sus limitaciones, ya que este solo alcanza a transferir datos con una velocidad de hasta 750 MB por segundo, lo cual resulta muy poco para la velocidad de transferencia que poseen los SSD actuales. Y para esto se crearon los SSD por PCI Express, que como su nombre lo dice, van conectados a la ranura PCI Express de la tarjeta madre, que es el método de conexión con más ancho de banda que posee nuestro computador al momento de conectar tarjetas de expansión. Y por último los SSD M2, que estos van conectados a la ranura llamada M2, que se viene incluyendo en las tarjetas madre de los últimos años, que en general es una ranura PCI Express Mini multifunción, porque en ella, además de conectar nuestra SSD M2, podemos, en el caso de algunas portátiles, conectar tarjetas gráficas externas. Por último, les hablaré sobre el protocolo de transmisión de datos que se utilizan en los SSD. El que se utiliza en los SSD se llama NVE, que traducido por sus siglas al español es Memoria No Volátil Express. Esta es una alternativa al protocolo AHCI, que era el que principalmente se utilizaba hace años atrás y fue creado especialmente para la lectura por medio de SATA, pensando principalmente en la lectura de los datos de los discos duros mecánicos. La diferencia principal entre los dos es que por una parte el protocolo AHCI lee los datos en serie, es decir, uno tras de otro, y en cambio el protocolo NVMe lee los datos en paralelo. Debido a esto, el AHCI soporta tan solo una cola de comando simultánea, mientras que en el NVMe pueden existir hasta 64.000 colas, lo cual en teoría se podría traducir a una velocidad de lectura de hasta 4.000 MB por segundo, lo cual es 5 veces más rápido que un SSD conectado por medio de SATA y utilizando el protocolo AHCI. Y hasta aquí este video sobre los discos duros y las unidades de estado sólido y su funcionamiento.